alístese, que este sea el momento, el espacio donde usted disponga su corazón, disponga su vida, aliste esa tabla del corazón para que allí quede escrita esa palabra que seguramente Dios quiere traer a su vida. Así que prepárese en este momento, prepare el oído, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que donde usted está, disponga este tiempo para que Dios empiece a hacer algo especial. ¿Qué le parece si hoy dejamos este tiempo, esta meditación de la Escritura, esto que Dios nos va a hablar ahí en su presencia, en su nombre? Dios, gracias por este momento en el que tú nos permites estar vivos. Gracias porque tienes siempre una palabra para nosotros. Gracias porque tu palabra es refugio. Gracias porque la meditación de tu palabra es verdad, nos lleva al éxito, nos lleva a cosas reales, nos lleva a soluciones, Dios. Y tú estás en medio de nuestras vidas, Dios. Por eso damos gracias, porque cuando meditamos tu palabra estás con nosotros, nos acompañas, nos tomas, nos vivificas y haces cosas grandes y cosas especiales. Bendecimos este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero entrar en lo que considero tenemos que meditar esta mañana en la palabra de Dios. Sé que no vivimos días fáciles, sé que estamos viviendo días cambiantes, diversos días en los que muchas veces tenemos muchos afanes, vivimos, considero, una época de mucho ajetreo, de mucho compromiso. Son días donde es muy fácil que la agenda se llene, porque son días donde hacemos muchas cosas, donde vivimos estudio, trabajo, educación de hijos, proyectos personales, donde tenemos muchas cosas en las que estamos asumiendo compromisos, en las que estamos haciendo cosas. Y la vida en sí genera el paso de muchas estaciones en la vida. Muchos de nosotros durante muchas etapas de la vida tenemos que pasar por diferentes momentos. Y el meollo del asunto no está en atravesar esos momentos. Hay momentos que sencillamente son obligatorios, hay momentos en nuestra vida que nosotros no podemos obviar, no podemos pasar por alto. Nadie puede decir jamás viviré un momento de estrés, nadie puede decir jamás viviré un momento de decisiones. Jamás voy a tener que tomar una decisión, no voy a tener que enfrentar un problema, no voy a tener que enfrentar una pérdida económica, laboral, sentimental, física, no voy a tener que enfrentar la muerte de un familiar nunca. Y tenemos estaciones que son obligatorias. Y justamente eso le da el nombre al mensaje del día de hoy. Estaciones obligatorias. Hay momentos en la vida que tú y yo no podemos obviar, evitar, pasar por alto. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido decir, realmente no quería yo vivir la pérdida de mi familiar? Realmente si hubiera sido por mí, yo no hubiera vivido este paso que me costó tantas lágrimas, que me llevó a tantos sinsabores en la vida. Yo realmente no hubiera querido, de haber sabido, algunos decimos eso, ¿no? De haber tenido una máquina del tiempo, o de haber sabido, o de poderme devolver, nunca hubiera tomado esta decisión, nunca hubiera emprendido este negocio. Algunos tendrían que decir, nunca me hubiera casado con fulano, con fulana, nunca hubiera hecho esta inversión, nunca hubiera viajado a tal lugar. De haber sabido, realmente no habría asumido este compromiso para no quedar mal, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Dios nos mete en cosas que en el diario andar son prácticamente obligatorias. Son estaciones
porque generalmente no son momentos eternos, por decirlo así, no son momentos en los que podemos vivir, pero parece que se repiten, son cíclicos, y en cada parte y en cada época de la vida parece que se pueden dar una y otra vez. Hoy quiero que tomemos la referencia de un personaje conocido, de un personaje que abarca varias páginas y libros en la Biblia. Es un personaje famoso en el argot popular, en la conciencia pública, y este es un hombre que enfrentó muchas batallas, enfrentó muchas dificultades, muchos momentos difíciles. Literalmente tuvo momentos en su existencia donde sintió y experimentó que su vida pendía literalmente de un hilo. Tuvo que esperar promesas a mediano y a largo plazo, y otras veces tuvo que tomar decisiones en un momento rápido, o sea, pensar, saber qué hacer y prácticamente, literalmente, correr y tomar decisiones. Y en ese valle, como lo dice la Biblia por allí, en ese valle de la decisión, todos estamos enfrentados, abocados, estamos enfrentados a tomar decisiones. El tema es cómo lo hacemos. Y no solamente del personaje que voy a hablar a continuación, si Dios lo permite, sino varios personajes en la Biblia tuvieron esos momentos de decisión. Y esos momentos y la actitud y lo que sucedió allí fue lo que diferenció de otros. Y también, pues, los diferentes resultados. Así que, ojo con esta palabra, estaciones obligatorias. Tú y yo, sí o sí, hemos pasado, estamos pasando o pasaremos. Escucha esta palabra profética, porque es así, y por ello me gusta tanto la Biblia, porque la Biblia es un libro real, crudo, sensato. La Biblia es un libro que nos habla realmente de la situación que estamos viviendo cada uno de nosotros. Quiero que ahí donde usted está, me acompañe el primer libro de Samuel, aquí en la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que la Biblia no es un libro chévere de reflexiones, como, ay, qué consejos tan bonitos. No hay tan bonito este salmo como para hacer una oracioncita. No, es un libro de principios. Es un libro de realidades, es un libro que habla la verdad, es el diario de Dios, son las palabras de Dios en modo escrito. La Biblia es un libro tan real que se cumple, lo que dijo que iba a cumplirse se cumplió, y lo que ha dicho que falta por cumplirse seguramente se cumplirá. Usted podría dudar de cualquier persona, de cualquier promesa, de cualquier seguro, yo se lo juro, de un hombre, entidad, pero jamás de lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que la meditamos, por eso es que vamos a ella, por eso es que es importante que usted y yo digamos lo que ella dice. Es tan importante que Dios dice, quiero que tus palabras estén en tu boca. Quiero que mis palabras, dice Dios, estén en tu pensamiento, estén en tu corazón, estén en tus actos, porque así te va a ir bien. Esta es una palabra poderosa, no son solamente consejos bonitos, frases acomodadas que nos pueden llegar a servir en algún momento de la vida, como cuando lees un libro motivacional, como cuando miras un buen consejo que de pronto se puede aplicar. No, esta es la palabra de Dios, es una ley. La Biblia no es una teoría, es una ley. Hay una diferencia con una teoría. Una teoría es un postulado que podría ser cierto, tiene apariencia de verdad, pero necesita comprobabilidad, necesita comprobación. La Biblia es una ley, sí o sí se cumple, como la ley de la gravedad. Sí o sí los objetos son atraídos hacia la Tierra con una velocidad, etcétera, etcétera. El que se lance por una ventana comprobará que la ley de la gravedad existe y sentirá la gravedad de las consecuencias. Literalmente eso va a pasar. Así que quiero que miremos esto de la vida del rey David. Aquí en este momento todavía no es rey, pero en 1 Samuel capítulo 30 está a unos pocos, tal vez meses, de convertirse en rey, y está pasando por una estación obligatoria. David se ha vuelto en este momento un soldado
a sueldo, está librando ciertas batallas de manera personal. David tiene una promesa. La promesa es que él va a ser el rey de lo que en este momento es su nación, Israel. Y él va a ser el rey de las 12 tribus de Israel. Sin embargo, huyendo de Saúl, no encontrando cabida en lo que está pasando en el reino, el rey que fue su suegro, su jefe, su amigo, su modelo a seguir inicialmente, pues David no puede seguir bajo esa cobertura. Y David empieza a irse como soldado a sueldo, y siendo soldado a sueldo, lo que hace es que libra las batallas de Dios. O sea, David lo que está haciendo es lo que no está haciendo el rey. David lo está haciendo de manera como independiente, esperando el cumplimiento de una promesa. David en este momento no reina, no es autónomo, es un gran guerrero en este momento. Obviamente en el reinado le sirve esto después, pero está siendo un soldado a sueldo. Hay estaciones en la vida donde tú y yo tenemos que llegar allí y tenemos que emprender, he dicho esto porque es una palabra que me ha perseguido durante estos días, y es: hay que ser intencional. Y David intencionalmente sale de su lugar, sale de su país y empieza a librar batallas de manera intencional. Él había entendido que el pueblo de Dios tenía enemigos naturales. No eran solamente espirituales, sino enemigos, los amalecitas, pueblos que estaban allí, filisteos, que rodeaban y hacían la guerra a Israel por territorio y por dominio. Y si esos pueblos dominaban, gobernarían también sus costumbres, sus dioses. Y Dios había dicho claramente: mi pueblo, en el que está mi nombre puesto, tiene que tener mi ley. Y entonces aquí empieza a venir esas guerras que David empieza a librar. Obviamente estos pueblos abarcan territorio, pero una de las cosas importantes era que estos pueblos, al abarcar el territorio, ponían su ideología y ponían sus dioses. Y escucha, porque aquí es necesario que empecemos a traer una meditación un poco más profunda de la palabra. ¿Qué cosas, qué ideología están abarcando tu tierra? ¿Qué cosas están abarcando el terreno de tu corazón? Porque si las dejas avanzar, ellas pueden llegar a dominar. Y tal vez propiamente no son de Dios, tal vez propiamente no son cosas correctas. Y si tú las dejas minar y que vayan cubriendo y que vayan abarcando, avasallando cosas en tu vida, seguramente tú te vas a ver sometido a ellas. David tenía muy claro que estos pueblos paganos que no tenían al Dios verdadero, tenían otros semidioses o pseudodioses, porque solo hay un Dios verdadero a la hora del té, a la hora de la realidad. Y David decía: estos pueblos no pueden reinar sobre nosotros, nosotros tenemos que reinar sobre ellos. Y esta palabra tiene que ser para alguien y nos tiene que mover a ti, a mí y a todos nosotros. Y es: tenemos que dejar que Dios reine, porque es la mejor influencia, es lo mejor que nos puede llegar a pasar. Cualquier cosa que no sea Dios y que trate de reinar sobre nosotros nos va a alejar. Entonces debemos internamente, como hizo David, externamente, librar una batalla para que Dios reine en nuestras vidas y para que sea el primero de verdad. No solamente el primero en las palabras y en la religiosidad. La religiosidad son frases o tal vez maneras de juzgar y ópticas que a veces no propiamente nos llevan a la practicidad de la vida. Y tú y yo tenemos que mirar qué cosas en nuestra vida, en nuestro terreno espiritual, están tratando de gobernarnos que no propiamente son Dios. Tal vez será la multitud de compromisos, la priorización de otras cosas que no propiamente son la presencia de Dios. Y no estoy diciendo que no haya que atenderlas, pero que en algún momento nos roban, nos quitan ese tiempo para con Dios. ¿Qué cosas en las que nosotros vivimos tenemos que librar una batalla para que no tengan el primer lugar y para que no reinen sobre nosotros? Porque si es así, seguramente nos someterán. Hay mucha gente que está sometida al dinero, y no estoy diciendo que no haya que buscar los recursos, por supuesto que hay que hacerlo, pero hay gente que vive en pos de ello, postrada en ello, y toda la ambición y todo el anhelo y todo, siempre es dinero, 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 dinero. Y si dejas que el dinero sea tu Dios,
la ideología, lo que quieres, lo que piensas va a ser, las prioridades van a ser cambiadas en tal vez algo que no es lo que Dios quiere hacer. Así que fíjate cómo la meditación de la escritura nos va llevando a principios reales en nuestras vidas. ¿Será que hay algo que yo estoy dejando que reine, que no es Dios? Y tal vez yo debo hacer una batalla intencional para librar esa guerra y donde yo ponga lo que realmente es de Dios. Ahí te dejo esa inquietud muy interesante. David está allí librando guerras contra pueblos. En esta ocasión ha librado guerras contra un pueblo de Amalec, cuyo gentilicio son amalecitas. Y resulta que mientras él estaba ocupado de mirar si iba a una guerra o no contra su propio pueblo, que ese es otro tema, resulta que un pueblo amalecita al que él había tal vez afectado de alguna otra manera descubre dónde está David, en Siclac en este momento, y mientras David no está, no hay guardia porque David se llevó toda su gente. Él dejó a sus mujeres, sus posesiones, sus propiedades, y resulta que los amalecitas en venganza vienen y toman la ciudad y se llevan todo, y roban todo y despojan todo. Y bueno, estamos viviendo días de muchos robos, estamos viviendo días de mucha violencia, estamos viviendo días donde nos damos cuenta que a veces no es solamente necesario entregar, o no solamente basta con entregar la pertenencia que nos están pidiendo, sino que a veces se entrega la pertenencia y aún así hieren, a veces roban y matan a las personas, aun cuando las personas no oponen o colocan resistencia. Y estamos viviendo días donde hemos visto esto. Eso es una realidad que sale en los medios de comunicación. No estoy hablando de algo imaginario, de algo ilusorio, es algo que está pasando realmente. Y esto nos debe llevar a mirar que David también enfrentó días difíciles, violentos. Y quiero hablarte de estas estaciones obligatorias. Primer libro de Samuel, capítulo 30, dice: cuando David y sus hombres, versículo 1, vinieron a Siclac el tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac. Son lugares. Esos son nombres de lugares. Y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Imagínate, la ciudad estaba, le habían prendido fuego. Estaba como esos cais que habían incendiado, pero no era un solo lugar, era toda la ciudad. Y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Amén. Generalmente las incursiones que hacían estos pueblos en cuanto a esa clase de conquistas era porque los pueblos se llevaban todo como un botín, como un premio, y lo utilizaban la riqueza, los vestidos, la gente, la hacían esclava, tributaria, etcétera, etcétera, etcétera. Así que David está pasando por un momento muy difícil. Primera estación de la vida que quiero que tengas muy presente es la estación de los problemas. Todos nosotros, ninguno de nosotros puede decir, bueno, yo tengo una vida donde jamás voy a enfrentar ningún inconveniente, jamás voy a tener un problema, nunca voy a tener que enfrentarme a alguna situación difícil. No, yo realmente vivo una vida sin problemas. Realmente Dios nos lleva siempre a vivir a veces situaciones muy extremas. Tal vez el ideal de nosotros y de muchos de nosotros sería tener una vida sin problemas, sin dificultades, sin adversidades. Muchos de nosotros le sacamos el cuerpo a los problemas. En algunas ocasiones nosotros huimos de ellos, le huimos a esa persona con la que sabemos que tenemos algún inconveniente, le rehuimos de pronto a hablar con alguien con quien tenemos algún roce, algún tipo de fricción. Pero una estación obligatoria en la vida son los problemas. Eso es algo que nosotros no podemos obviar. Mira lo que dice el versículo 3 de 1 de Samuel capítulo 30. Dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. O sea, prácticamente habían sido secuestrados. Imagínate esto, era un secuestro. La ciudad estaba en llamas, en fuego. O sea, era ese mensaje de: estamos hablándole en serio, usted se metió con nosotros, ahora nos vamos a meter con usted. Todo lo que usted tenía, mire, prendido en llamas. Lo que quedó aquí en la ciudad de Siclac se desmoronó, se deshizo
Esos son problemas. Todos en la vida tenemos una situación difícil que afrontar. Todos en algún momento tuvimos que afrontar un mal matrimonio, todos en algún momento tuvimos que afrontar, si no fue eso, fue una situación económica difícil, si no fue eso, tuvimos que enfrentarnos a liderazgos negativos, a gente que no creyó en nosotros, a gente que nos descalificó, a gente que nos menospreció, a gente que por alguna otra razón, como decimos popularmente, nos hizo la guerra, no le caímos bien, no fuimos de sus afectos, a gente que sin saber por qué chismeó, habló, calumnió, habló mal de nosotros. A padres que tal vez no supieron amar, no supieron expresar su amor y nos maltrataron, ¿sí? Todos en la vida hemos tenido que enfrentar problemas, desde los más grandes hasta los más pequeños. Tal vez en el colegio hubo alguien al que le teníamos miedo y teníamos que darle onces o algo porque nos golpeaba, porque le teníamos miedo, porque era más grande que nosotros y le huíamos a esa clase de situaciones, pero todos en la vida hemos enfrentado circunstancias donde tenemos problemas, donde tenemos que levantarnos y enfrentar algo que nos hace un estorbo en el camino, algo que genera cierta incomodidad, cierto, ay, estoy viviendo esto y yo no quisiera vivirlo propiamente, pero todos en la vida, primera estación obligatoria son los problemas. Hay un pasaje que ha venido también a mi corazón en estos días y es que Jesús está hablando con Pedro y aquí es el famoso espacio donde Pedro le dice, mira Señor, yo voy a ir hasta la muerte contigo, mira, seguro que para las que sea yo voy con toda, con lo que se haga necesario, no, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré. Y Jesús le dice, Pedro, tú me vas a negar. Y el Señor le dice a Pedro algo muy interesante y dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. y Jesús dice, pero yo he rogado para que tu fe no falte y una vez tú confirmado o vuelto a confirmes a tus hermanos. O sea, y esto a mí me pone a pensar, porque Jesús no le dice a Pedro, mira, Satanás ha pedido para zarandearos como trigo. Y quiero aclarar esto. Antes el trigo era como colado, colocado en unas mallas, en unos anjeos, donde se zarandeaba de un lado a otro, ¿sí? Para limpiarlo de impurezas, para que tal vez no pasaran hojas, espinas, otras cosas que no eran el trigo, y entonces el trigo era zarandeado de un lado al otro, y si alguien pudiera identificarse con el trigo es como estar en una situación donde, oiga, pero yo no quiero ser llevado aquí y allá, pero el que lo zarandea lo está llevando y lo está empujando. Eso es como cuando uno entró a un bus de Transmilenio cuando no quiso entrar. De pronto uno estaba haciendo una fila donde en una estación o en un portal donde paran varios buses y de pronto paró el bus que tú no ibas a coger, pero la gente te empujó y cuando te diste cuenta te metieron al bus que no era. Eso ha pasado. Y esa es como el tema del trigo, que es empujado, zarandeado de un lado a otro. Pero lo que más me llama la atención es que Jesús le dice a Pedro, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Señor, ¿y por qué no oraste para que no me zarandearan como a trigo? Porque no nos gusta ser zarandeados como trigo. Señor, pero ¿no debiste haber hecho otra oración mejor? Y Jesús no nos quita los problemas. El Señor no nos dice, te voy a evitar cualquier dificultad, no la vas a tener, no. A Jesús y Dios está más interesado en la fe que tenemos cuando asumimos los problemas que en los mismos problemas. Si no hubiese sido así, pues Jesús le dice a Pedro, pero tranquilo Pedro, yo he orado para que no tengas problemas. Yo he orado para que esta situación no te afecte, para que no te importe, pero contrario a los pronósticos que nos podríamos imaginar, porque ¿qué sucede cuando tenemos un problema? Nosotros queremos quitárnoslo de encima, queremos decir, no, ya quiero solucionar esto, ya no quiero tener esto más, ya no quiero vivir esta situación más, y como que estamos, y voy a hablar de esto más adelante, pero como que queremos solucionarlo de una vez. Y resulta que Jesús le dice a Pedro, el diablo los va a zarandear a ustedes. Y yo he pedido para que su fe no falte durante la zarandeada. O sea, la situación, la estación obligatoria es el problema.
Y yo sé que esto a veces nos puede jugar un poco en contra en la mente y en el corazón, porque uno dice, pero Dios, o sea, me estás llevando a una situación que yo no quiero vivir, y tú, en vez de ayudarme a que yo no la viva, estás diciéndome que la fe y que yo, o sea, igual me toca meterme en esta situación. La vida siempre nos va a traer cosas que nosotros vamos a denominar dificultades, problemas, momentos difíciles en la vida. Todos nosotros tenemos crisis, todos nosotros tenemos miedo, todos nosotros tenemos caos. A todos nosotros nos ha dado por mirar, por chequear la cuenta bancaria y darnos cuenta con horror que no tenemos saldo. A todos nosotros nos hemos dado cuenta que alguien nos desilusionó e hizo lo que siempre temimos que no debía haber hecho. A todos nosotros nos ha pasado que en algún momento dijimos, yo lo único que espero es que esto no pase, y lamentablemente pasó. Todos tenemos problemas, todos tenemos crisis. No hay una persona de mayor o menor edad que no tenga crisis. Hasta los niños a veces tienen crisis cuando no quieren ser limpiados, cuando no quieren ir al colegio, cuando no quieren comer algo, y lloramos, y todos tenemos crisis en algún momento de la vida. Lo segundo que quiero decir es que cuando vienen los problemas, todos pasamos por una solución, o una estación, perdón. ¿Qué son las soluciones? Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6, dice lo siguiente, dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Mira la solución que buscó el pueblo. El pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de espíritu, y cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Cuando tenemos problemas, todos buscamos soluciones. No propiamente las soluciones son las mejores en todos los casos. Hay gente que tiene tantos problemas y tantas crisis y se embota y se envuelve tanto en ellas que se suicida como una solución y dice, yo no puedo más, voy a descansar, ya no quiero pensar más, la vida es un asco, y hace una medida desesperada y pierde su existencia. O sea, se va de este mundo y dice, ya no más, y se suicidan. Fíjate, todos nosotros ante los problemas tendemos a buscar soluciones. ¿Por qué? Por lo que lo decía anteriormente. Generan incomodidad, generan estrés, cansancio, no queremos vivirlas, no queremos enfrentarlas a veces, nos generan dolor. No es fácil enfrentar una traición, no es fácil enfrentar un chisme, no es fácil enfrentar que ya no nos quieren, no es fácil enfrentar que no hay recursos cuando se necesitan, cuando hay obligaciones, cuando asumimos compromisos que requieren pagos mensuales, y entonces no tenemos cómo hacer esos pagos mensuales. Y todos de una u otra manera, sí o sí, estamos buscando soluciones. Todos nosotros estamos buscando alivios, todos nosotros estamos diciendo, Dios, que esta situación que tal vez me genera algún inconveniente se resuelva, llegue a feliz término, ya no quiero vivir esta situación. Todos nosotros seguramente, al tener un momento difícil con un jefe, con un trabajo, queremos que cambie la estación y que vengan otras cosas, que ya no esté esa persona, que yo consiga otro trabajo, y empezamos a pensar en soluciones. Y quiero decirte algo, Dios es un Dios de soluciones. Pero aquí, mira, el problema puede ser el mismo. Aquí la solución puede ser diferente de acuerdo a quién esté enfrentando el problema. Y si te fijas, como lo leímos en el versículo 6, el pueblo estaba pensando en apedrear a David. La gente dijo, por culpa de este man, claro, como este man se pone por allá a pelear, dice que si él no es rey, no es nadie, y se pone allá a meterse en problemas, y ahora nos metió en problemas a nosotros, no, acabemos con este man y a ver si acabamos y nos desquitamos de que la ciudad fue quemada, etcétera, etcétera, acabemos con este problema. Mira la solución. Sin embargo, y mira lo que dice, versículo 6 dice, y David se angustió mucho. ¿Sabes que ante los problemas, sabes que ante las crisis, sí, es válido pasar en algunos momentos por la angustia?
Es válido pasar en algunos momentos por las preguntas, ¿por qué? ¿Y ahora qué hago? Y es normal pasar por un momento de estar desconcertado, desubicado. Sí, es humano, es humano angustiarse. ¿Sabes que Jesús, antes de llegar a la cruz, esa noche en Getsemaní, dice que oró y se angustió mucho porque sabía el sufrimiento que le venía al Señor? O sea, el Señor sabía lo que, como decimos en Colombia, lo que le corría pierna arriba. Y él sabía que era un momento muy difícil y dice que se angustió, oró de manera realmente vehemente. Pero ante la crisis, la gente buscó soluciones. ¿Cuál? Uy, vamos a apedrear a David. Sin embargo, David, que también estaba en la misma situación, fíjate que era el mismo problema, David dice que se fortalece en Dios y busca a Dios. ¿Cuáles son tus soluciones? Pregunto hoy, ¿qué soluciones estás abarcando? ¿A dónde te estás yendo tú abocado? ¿Cuáles son las situaciones que las soluciones que estás buscando ante las situaciones que estás enfrentando? Lo que dice la estadística, lo que dice la vecina, lo que dice fulano de tal, el consejo que dio fulano. ¿En qué te estás refugiando para darle soluciones a los problemas? Mira, todos nosotros atravesamos una pandemia, absolutamente todos nosotros. Y los que quedamos vivos, porque muchos partieron al más allá, a la otra estación obligatoria, porque todos tenemos que pasar por esas estaciones, pero los que nos quedamos a este lado, en la tierra, muchos de nosotros, algunos perdieron trabajo, otros sí, muchos se desesperaron, otros vieron oportunidades para salir adelante, otros emprendieron para decir, no, voy ahora a hacer esto. La misma situación, actitudes, reacciones diferentes, distintas. ¿Cómo estás afrontando tú? ¿Qué soluciones estás buscando? El pueblo habló de apedrear a David. Y esto me recuerda también a Moisés. Moisés tenía problemas y lo primero que decía el pueblo, ay, levantemos otro líder, devolvámonos a Egipto. En varias ocasiones hablaron de apedrear a Moisés y a Aarón. Sin embargo, constantemente, así como David en este pasaje lo hizo, Moisés, dice la Biblia, que se postró y buscó a Dios y la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo y Dios le respondía a Moisés. Fíjate, o sea, mismo problema, soluciones diferentes. Misma situación, disposiciones y actitudes diferentes. Y aquí viene algo muy importante. Si tú realmente tienes a Dios como tu amigo, como tu centro, como tu guía, como tu pastor, tú vas a buscar soluciones en Él. ¿Qué haces desesperándote? ¿Qué haces buscando las soluciones en otras cosas? ¿Qué haces buscando las soluciones en los líderes políticos, religiosos? ¿Qué haces buscando soluciones en el azar? Por allá, bueno, ahí a ver si la suerte me dice algo. La Biblia dice, y esto lo dijo este hombre David, dice, tú guías mi suerte, tú me llevas a un buen destino. O sea, yo sé que tú aparejas las cosas aún para que lo que la gente dice, ay, qué de buenas, me vaya bien. Ese eres tú, Dios. Y tienes que tener esto muy presente. ¿Cuáles son las soluciones que tú le estás dando a tu vida? ¿A qué cosas estás acudiendo cuando tienes problemas? David se fortaleció en Dios. David buscó a Dios en medio de la crisis. Hay gente que tiene tanta crisis y tantos problemas que le invade el tiempo y la agenda y lo último que hace es buscar a Dios y lo último que hace es decir, ¿y qué dice la palabra de Dios? Oye, ¿y qué dice Dios de esta situación? Oye, ¿qué dice Dios respecto a este tema? Oye, y bueno, y todo el mundo está hablando de vender, de huir, ¿y qué dice Dios? Porque a mí sí me gustaría saber. Oiga, el mandatario tal salió diciendo tal cosa. A mí me gustaría saber qué dice Dios sobre el mismo asunto. A mí me gustaría saber cuál es el consejo de Dios para mi vida frente a esta situación. ¿Estás buscando a Dios en la crisis? ¿Estás buscando la dirección de Dios? ¿Estás buscando que Dios te guíe? ¿O estás corriendo como todo el mundo a lo que todo el mundo hace y dice y opina y se rasga las vestiduras y se pone mal y estás yéndote a eso? ¿O estás buscando que Dios te lleve a solucionar
Hay maneras de tratar de solucionar y hay soluciones que empeoran todavía la crisis, los momentos difíciles. ¿Tú cómo estás buscando soluciones? ¿Estás yéndote a la palabra de Dios? David manda a pedir el efod. Y el efod era esa parte de la vestidura sacerdotal donde estaban las piedras. Y ojo, porque estaban el urín y el tumín. Y el sacerdote lanzaba o ponía, arrojaba las piedras y ante la pregunta sí o no, ellos consideraban que eran respuestas de Dios. O sea, en este momento David está consultando a Dios, imagínate. Pero ojo con esto no es un abuso del azar donde yo digo, bueno, lancé 3 de 5, a ver, 3 de... No, era orar una vez, y esto era cuando existían las vestiduras sacerdotales. En este momento contamos con la oración, con la voz del Espíritu Santo. En este momento no hay necesidad de lanzar piedritas allí porque la dispensación de la ley pasó. Ahora estamos bajo la gracia. Ahora no hay un sacerdote que tenga las vestiduras sacerdotales, sino todos somos llamados reyes y sacerdotes. Todos podemos consultar a Dios. Para aquellos que dicen, uy, voy a comprar las piedritas, ¿sí? Y voy a consultar a Dios unos daditos ahí como... No hay necesidad. Está la palabra de Dios, está la oración mediante la cual Dios apareja las circunstancias, y aquí este manual nos dice exactamente qué tenemos que hacer. Así que no te preocupes, que ante la crisis tienes guías claras sobre lo que tienes que hacer en tu vida. Estación soluciones. Muchos tenemos que buscar soluciones. Es un momento obligatorio. Es más, hay gente que no hace nada y tú dices, no, esta estación se la saltó a alguien. No. El no hacer nada puede ser tu solución ante el problema. Hay gente que piensa que haciéndose el de los ojos ciegos, el de los oídos, como esos miquitos, ¿sí? Piensa que ahí va a venir la solución. No, yo no digo nada, yo no hago nada, yo no sé nada, a mí no me dijeron nada, yo no busco nada. Y resulta que esa también es tu solución. No es la solución correcta probablemente, pero es la solución que tú le estás dando. Todos sí o sí en la vida estamos llevados o abocados a tomar soluciones. Y por último, los resultados. Vimos ya la problemática, vimos que David estaba en un momento muy difícil, y no solamente él, sus hombres. No solamente David había perdido a sus hijos, a sus mujeres, sino todos los que estaban con él. Las soluciones que se plantearon fueron muy diferentes. Unos dijeron matemos a David, otros se desesperaron, se rasgaron las vestiduras. David buscó a Dios, pero aquí está la diferencia de los resultados. David está buscando a Dios y como consecuencia de eso tiene resultados. Primer resultado que quiero que notes, y es versículo 8, aunque puse aquí 18 y 19, pero quiero notar antes el versículo 8. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Si tú aplicas en tus soluciones el buscar a Dios, vas a tener respuestas. Y aquí quiero dar un punto sumamente práctico. Generalmente cuando nosotros entramos en un tiempo para buscar a Dios, claro, qué bueno poder consagrar días, meses, semanas, años a Dios, eso está muy bien. Pero fíjate que la ciudad está quemándose, ¿cierto? O sea, secuestraron a todo el mundo. David no puede decir, bueno, Señor, de aquí a un mes tú me cuentas. No, o sea, la solución es ya, ¿sí? O sea, es una oración y una acción. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hemos mitificado mucho el tema de la oración, del ayuno, y entonces oramos y estamos esperando respuestas en meses, en lustros, en décadas, a ver si pasó algo. Mira, los resultados con Dios son efectivos. Todo aquel que ore recibe respuestas. Si no recibiste respuesta a una oración, o no tuviste la fe suficiente, o no te diste cuenta de cómo te contestó Dios. Pero que Dios te contesta, te contesta. Aquí David manda a traer el efod que tipifica la presencia de Dios, y cuando tú ores, eso atrae la presencia de Dios. Cuando tú le pidas a Dios, el Espíritu Santo se va a mover y sencillamente tiene que haber un resultado. Escucha esto. Cuando tú le oras a Dios, vienen resultados.
Puede que entiendas o no la respuesta de Dios. A veces yo le he dicho a Dios, bueno, Señor, es que pase tal cosa, y pasa completamente lo contrario y se reafirma la cosa. La respuesta de Dios fue un no. Esto lo he dicho muchísimas veces. Pero siempre que tú vas y buscas una solución, esta solución te trae resultados. Por eso hablaba de aquellos que tal vez toman la decisión de suicidarse, de partir de este mundo. Eso produce un resultado, eso produce dolor, produce pérdida, produce a veces un peso. Ay, si no hubiera hecho esto, pero hubiera hecho lo otro. Y sí, todas las soluciones que se buscan manejan unos resultados. David buscó a Dios. David dijo, voy a buscar a Dios aun cuando sienta que todo esto está perdido y sienta que no puedo más y sienta que realmente no le veo esperanza. Quemaron la ciudad, perdimos todo, no sabemos si a los que se llevaron ya los mataron. David también podría haber estado en la misma situación de postración, de no, esto ya no vale la pena. Sin embargo, buscó a Dios y tuvo resultados. Primer resultado, la dirección de Dios. Mira, los que no buscaron a Dios y pensaron en apedrear a David, tal vez se quedaron allí con ese dolor. Sin embargo, David buscó a Dios y Dios le dijo, haz esto y haz lo otro. Resultado número 1, dirección de Dios. Oye, ¿quién no quiere ser direccionado bien? ¿Sí? Si tú vas al gurú de las telecomunicaciones, si vas al máster de tal cosa, si vas al capo de la tecnología, tú dices, bueno, este man le creo porque pues este man sabe, conoce, tiene experiencia. ¿Cómo más Dios no nos va a direccionar hacia lo correcto, hacia lo que tenemos que hacer? Si tú buscas soluciones, vas a tener resultados. ¿Cuál? La dirección, la voz de Dios. Entonces David dice, me voy a encaminar, me voy a secar las lágrimas, voy a dejar de llorar y me voy a ir porque Dios dijo que me iba a entregar a los amalecitas y que yo iba a rescatar a la gente. ¿Sí? No importa si los de allá están pensando en matarme, en apedrearme, no importa si la gente está desanimada, yo tengo que cobrar ánimo porque seguramente lo que Dios me dijo se va a hacer. Y aquí alguien tiene que decir, Dios, gracias, recibo esta palabra. Alguien aquí tiene que decir, sí, esa palabra es para mí, Dios tiene algo especial, Dios me va a dar algo especial, porque si escuchaste la voz de Dios, si Dios te prometió algo, encamínate a eso, porque seguramente eso va a pasar. Ahora sí, quiero saltar al versículo 18 y 19 que dice lo siguiente, 1 Samuel capítulo 30, les recuerdo, y dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, asimismo libertó David a sus 2 mujeres y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Mira, no les faltó cosa, todo fue recuperado del robo. Pero adicionalmente a eso, dice, tomó también David todas las ovejas, el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y David en el pasaje termina enviándole regalos y presentes a sus amigos en Judá, en Jerusalén, a los príncipes. Sobró tanto que recuperaron lo que era de ellos y les quedó para ellos y les quedó para dar. Mira el resultado. Cuando buscas a Dios, dejas la queja y vienen cosas que no estabas esperando. Vienen cosas adicionales. Oye, David no solamente le devolvieron lo que era de él, no, se quedó ahora con lo que era de los amalecitas, los despojó y le quedó para darle a sus amigos, a otras personas. Miren, dice, y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová, así le habrá sobrado. Y dice, los envió a los que estaban en Betel, en Ramón, en el Nequen, en Jatir, en Aroer, en Simón, en Estemoa, en Racal, en la ciudad de Jerameel. Mira, mandó a tantos lugares, a cada lugar, a los ancianos les mandó tal vez ovejas, les mandó cosas, vestidos que encontraron dentro de este gran botín. Cuando tú buscas a Dios, te provee y también te da para que le des a otros. Sobra. Y aquí hay alguien que tiene que recibir esta palabra. Si has necesitado algo de parte de Dios,
si has estado buscando algo, si has necesitado soluciones, cuando busques a Dios, el resultado es que tendrás, pero Dios te añadirá más y tendrás cosas adicionales que tal vez no pensaste. David podía haber hecho cuenta de lo que le hacía falta. Esta oveja, esto es mío, mi esposa, tal. Pero adicionalmente Dios le sumó cosas que como no eran de él, no sabía que existían, pero Dios sí, y dijo, de lo que es de estos amalecitas, ahora se lo voy a entregar a David. Qué impresionante. Esta tiene que ser una palabra rema para alguien. Voy a buscar soluciones en Dios, porque cuando Él me entregue esos resultados, Dios me va a dar lo que es mío, pero adicionalmente me va a dar cosas que no he estado esperando. Dios mío, esto es algo especial. Esto es algo grande. Esto es algo sobrenatural. Esto es algo que Dios hace cuando nosotros confiamos en Él. No tengo tiempo para entrar en estos temas, pero Jesús muchas veces hizo cosas adicionales que no le habían pedido con gente que tenía fe para creer que Jesús podría hacer algo especial. Hoy, seguramente al acercarnos a Dios, Él va a traer resultados a nuestras vidas. Él va a darnos cosas especiales en la medida en la que nosotros creamos en Él y nos refugiemos en Él. Así que quiero que tomes esta palabra y digas, Dios tiene algo especial para mí. Dios quiere hacer algo especial conmigo. Dios tiene algo importante para mí en este tiempo. Y yo creo que Dios no solamente me va a dar lo que estoy pidiendo, sino también cosas que no he pedido, cosas que no están en mi radar, pero que Dios sí tiene para mí. Tal vez tú necesitabas un empleo, pero no contabas con que el empleo iba a tener una bonificación mensual que tú no contaste. Tal vez tú estás pidiendo una casa, pero no sabías que la casa adicionalmente tiene un garaje con el que tú no contabas. Tal vez tú necesitas algo de Dios, una capacidad, una puerta abierta, y no contabas con que Dios adicionalmente te va a dar un contacto para una puerta mayor, porque Dios es así. Así que hoy, en este momento, yo quisiera que tú y yo pusiéramos nuestras vidas en manos de Dios y podamos pedirle al Señor que podamos entender cómo Él está operando sus situaciones, sus soluciones a favor de nosotros. Dios, Padre, hoy ponemos nuestras vidas delante de ti y pedimos que esta palabra sea sellada por ti, Señor. Señor, gracias por estas estaciones en la vida donde tenemos que enfrentar tantas cosas y a veces no quisiéramos vivirlas. Pero tú tienes propósitos mayores, tú nos muestras cosas mejores que estas. Así que hoy nosotros ponemos nuestras vidas en tus manos. Señor, no propiamente para decirte que no queremos vivir las cosas que tenemos que vivir, sino para saberlas enfrentar, para creer en ti, para buscar soluciones en Dios y tener resultados diferentes. Perdónanos cuando hemos tenido queja, perdónanos cuando no hemos creído en ti, perdónanos cuando tal vez hemos tenido la solución del común y por eso hemos tenido los resultados del común. Señor, pero hoy queremos buscarte a ti como David te buscó y tener una óptica, una fe diferente a causa de tu presencia, a causa de lo que estás haciendo en nosotros. Gracias por esta palabra, séllala de manera especial y te bendecimos hoy y te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Recibimos estas palabras que hemos recibido hoy, que hemos escuchado hoy, las atesoramos, las guardamos en el corazón. Creemos que cuando las hemos escuchado y las escuchamos hoy con fe, van a generar resultados en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.